vamos con la primera entrevista de la mañana. Así es, vamos a hablar de turismo porque la actividad durante la semana de turismo implicó el ingreso de al menos 140.000 personas a nuestro país, según los datos oficiales que se conocen hasta el momento y que fueron registrados hasta el jueves pasado. Se trató del primer periodo fuerte de actividad para este sector desde el cambio de gobierno y desde la asunción de las nuevas autoridades, quienes tienen la expectativa de que justamente el turismo ayude a generar el crecimiento para el país, que es uno de los objetivos que el gobierno se ha marcado a nivel nacional. Para hablar sobre todo esto recibimos a Pablo Menoni, ministro de Turismo. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, el agradecido soy yo, Leo, Ana, Nico, gracias por tenerme, gracias por el espacio. Bienvenidos. Bueno, recién hablábamos de los números que fueron muy buenos con las mediciones tomadas hasta el jueves pasado. No sé si en estos días se ha podido actualizar un poco más el número y conocer para hacer un primer balance de lo que dejó la semana de turismo, que fue un primer movimiento fuerte, pero también veníamos de carnaval, que había sido bajo y en realidad ese fue el primer, digamos, tramo turístico que le tocó atravesar a este gobierno. Sí, totalmente. Primero, una puntualización respecto a cómo nosotros en esta administración pensamos manejar los números, ¿no? A ver. Sobre todo y teniendo en cuenta la seriedad con que los mismos tienen que manejarse. Yo te podría decir, por ejemplo, que cerrado ya Semana Turismo, ingresaron 269.985 turistas y egresaron aproximadamente 263.000. Esos números así por sí mismos no dicen mucho. Sí, podemos tener algún trazo histórico, alguna serie histórica de esos números, pero nosotros lo que queremos es explicar que las variables que están detrás de esos números queremos tenerlas meridianamente claras. Por ejemplo, ustedes hablaban recién en el espacio anterior sobre los números de las proyecciones de las elecciones. Si no hay una explicación más allá de ese 49%, de ese 40%, el 30% que tiene un candidato u otro, los números son realmente números y quedan, las explicaciones no son concretas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por la seriedad profesional o académica que nosotros tenemos que darle a esos números. Segundo, y ahí discúlpenme en esta primera consideración, mi deformación profesional. Yo vengo de los números, de mi profesión yo soy ingeniero electricista y bueno, los números son parte de mi debilidad, ¿no? Segundo, porque detrás de esos números hay decisiones. O sea, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de decisiones que manejan los empresarios a la hora de invertir y muchos se manejan en base a los números que nosotros damos, el Ministerio de Turismo da. Y tercero, también en negociaciones salariales. Por ejemplo, nosotros cuando estamos, y se va a empezar la ronda de negociaciones salariales ahora en junio, si nosotros decimos una cifra y detrás de esa cifra no explicamos cuál variable, si es circunstancial, coyuntural o estructural, estamos poniendo sobre la mesa cosas que no tienen sustento. ¿Cuál es el análisis entonces en este sentido de la composición de los casi 270.000 ingresos? Excelente pregunta, Ana. Nosotros primero tenemos que analizar las cifras del primer trimestre, de verano. Entonces ahí nos comprometimos sobre principios o mediados de mayo, a hacer un análisis concienzudo de cómo fueron los números del verano, cómo se explican esos números de verano y posteriormente los de Semana de Turismo. Bien. Entonces estamos comprometidos a hacerlos a mediados de mayo. Bien. A propósito de eso, yo entiendo la explicación de, bueno, los números tienen que tener un contexto porque si uno es temerario en su manejo o, por ejemplo, demasiado exitista, puede hacer que operadores turísticos que toman decisiones erradas. Entonces entiendo que la explicación es importante para buena parte de los actores que forman parte de este mercado. Pero ¿qué tipo de explicaciones podrían sobrevenir sobre esos números? Porque también uno podría decir, bueno, si yo voy a explicar los números son los números. Ahora, si yo explico los números, yo también puedo encontrar justificaciones de por qué esta temporada anduvo mal, por qué esta temporada anduvo bien, sacarme algunas responsabilidades políticas respecto a la gestión. ¿En qué tipo de detalles es en los que se va a entrar en ese análisis más profundo que pretenden hacer? Buen comentario, Nico. Sacándole esa parte política, creo que lo que tú estás diciendo es una defensa econométrica de lo que explican los números. Si nosotros tenemos aspectos coyunturales, como por ejemplo el tipo de cambio, queremos saber cuáles son los resultados que ha tenido, por ejemplo, nuestra promoción. Es decir, si nosotros fuimos y promocionamos en el sur de Brasil, ¿cuántas personas del sur de Brasil vinieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto gastaron?
Esa cifra que yo les dije al principio de los 269.985 ingresos, ¿fueron ingresos de cuántos días? ¿Fueron transitorios? ¿Entraron por Paysandú? ¿Se fueron por Rivera? Yo eso no lo sé ahora. ¿Hoy ese volumen de información se recoge? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos como fuente de información los datos que nos da la Dirección de Migraciones y también tenemos encuestas propias que hacemos nosotros en el Ministerio. ¿Y hay algún indicador relativo a la movilidad interna de los uruguayos que optaron por distintas propuestas turísticas dentro del territorio nacional? No, ahora no la tenemos. Pero está en construcción. Sí, claro. Sí, por supuesto. Esos números los tenemos, los sabemos, los tenemos que analizar. Por supuesto que los tenemos, sí, claro. Pero ese balance levemente positivo que da entre egresos y egresos que tuvo la Semana de Turismo o Semana Santa, ¿es el habitual año a año o marca alguna diferencia? No, justamente lo que hablamos de la construcción histórica es la tendencia histórica, pero detrás de esos números, por ejemplo, queremos saber cuánto se gastó. Claro. ¿Ah? ¿Cuánto se gastó? Que no es lo importante, pero es casi que lo más importante, digamos, ¿no? Estamos hablando, ustedes hablaban en la presentación. Digamos, ¿no? Sí, ¿cuánto ayuda en realidad el sector a crecer? Bueno, sí, si hablamos de turismo receptivo, sí, el ingreso de divisas sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de turismo social, que es turismo interno, también hay, y como nosotros lo pautamos tanto en las bases programáticas como en las prioridades para gobernar, estamos hablando de turismo social y eso tiene otra connotación. Pero esencialmente sí, volviendo a tu respuesta, a tu pregunta, Leo, sí. Vamos quizás a ese punto, vos mencionabas el turismo social como uno de los compromisos con los que asume el gobierno. Hablemos de la llegada de Meloni al Ministerio de Turismo. Fue uno de los nombres que sorprendió, en la medida que no era un actor que estuviera identificado al principio con el turismo, tampoco era de los actores más conocidos en la opinión pública. En tu caso, ¿cómo recibiste esa invitación a integrarte al gabinete de Yamandú Orsi? Y bueno, ¿y cómo fue ese trabajo de preparación para desembarcar en el Ministerio? De los pocos nombres que no se filtraron previamente, ¿no? Sí. Dame un poco de mérito también. Bien. Sin duda que para mí, no solo que mi sector, el sector al cual pertenezco dentro del Frente Amplio, me haya postulado, fue un tremendo honor, una tremenda responsabilidad. También que el presidente Yamandú Orsi me haya designado, para mí es un honor, pero sobre todo, y por sobre todas las cosas, lo más importante es la responsabilidad. Yo lo tomo con eso. Nosotros como políticos y como gobernantes, cada decisión que tomamos tenemos que tener en cuenta que sobre nuestras espaldas hay un montón de gente que depende de nuestras decisiones, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, sino en dar cumplimiento a esas esperanzas con las cuales nosotros fuimos votados, ¿no? Entonces, la respuesta es con mucho orgullo, sí, por supuesto, pero con una tremenda responsabilidad. Dijiste el agradecimiento a tu sector, no lo dijimos, vos pertenecés a la amplia. Exactamente. Sos de alguna forma el ministro que le tocó en la distribución sectorial al sector de Carolina Costa. Exactamente. Bien. Y respecto a la segunda parte de mi pregunta, que era, bueno, ¿cómo fue el trabajo de preparación para desembarcar en un área en la cual no estabas a priori tan vinculado? Bueno, primero que nada, yo tengo una fuerte formación, como decía al principio, en números. Yo soy ingeniero, tengo una maestría en ingeniería, además tengo estudios en economía. Y esto, sin perjuicio de que tiene, por supuesto, sus particularidades, sus incumbentes, sus intereses, no deja de ser un análisis microeconómico de mercado, oferta, demanda y personas que están actuando ahí en ese mercado, ¿no? Eso por un lado. Segundo, la conformación del equipo. Nosotros tenemos un equipo, si bien pequeño, somos cargos políticos somos 4, además de mí está la subdirectora Ana Claudia Caram, que viene de Rocha. Tenemos también al director nacional de Turismo, que es Cristian Poz, que viene de Colonia, y a la directora general de Secretaría, Florencia Gualde, que es de acá de Montevideo. Y yo soy de Salta. Entonces, lo dije a propósito, nosotros tenemos una visión heterogénea de territorio, eso es importante. Habrán visto que estamos representadas las mayores zonas turísticas, digamos. Entonces, esto es un trabajo en equipo y el equipo es quien va a responder. Segundo, y no menos importante también, tengo que destacar que ha sido una transición muy amena desde el momento mismo que nosotros fuimos designados. Nosotros fuimos designados el 16 de diciembre
del año pasado. El 17 ya estuve en contacto con el ministro saliente, con el ministro Sanguinetti, y la transición, por lo menos en nuestra cartera, fue muy fluida. Fue fluida, no obstante, entiendo que tenían algunas visiones críticas sobre algunas cosas, cómo se venían manejando, por ejemplo, el manejo de las cifras. Entiendo que el planteo inicial tuyo respecto al manejo de cifras con responsabilidad es una crítica a la administración anterior. Sí, claro. ¿Qué es lo que veían en la administración anterior respecto a ese punto? Bueno, que a propósito de cómo iniciamos esta entrevista, cuando Ana decía las cifras, hasta el jueves creo que... Hasta el jueves, sí. Y yo la cerré hasta Semana el domingo, completa. semana completa, es una cifra. Y la cifra por la cifra mismo, más allá de un titular, no explica mucho. Lo que pasa que saliendo de lo que fueron los años de pandemia y que se vio muy lesionada la actividad turística, las cifras sí, solo por el mero indicador cuantitativo, daba la señal de que se volvía a reactivar la actividad de alguna manera, ¿no? Sí, es clarísimo eso, pero si no logramos explicar Y, qué es lo que supuesto. está atrás de la cifra, estamos hablando No, eso casi está- que en una tertulia de café. Está clarísimo. Y yo quiero hacer mías las palabras del presidente Orsi, hablando de otro tema, por supuesto, que esto no va a ser una guerra de cifras. No pretende ser una guerra de cifras, porque si nosotros hablamos que si el 2019, que si el 2017, etcétera, no, tenemos que tener contenido, sustento atrás de eso. ¿Qué pasa con la figura de Lilian Quechichian, compañera del Frente Amplio, quien estuvo en la cartera como ministra de 2012 a 2020 y anteriormente como subsecretaria también de Turismo 2006-2012? ¿Hay alguna impronta, algún aprendizaje que te parezca tomar como referencia? Así, lo digo con mucha emoción, mucho cariño. Lilian es una referente para nosotros en turismo. De las primeras personas que yo fui a conversar cuando fui designado fue con ella. Y recibí, les puedo decir, un montón de consejos de Lilian que los tomo hasta ahora y los voy a tomar en lo que sigue de la gestión. ¿Sucedió lo mismo con las autoridades salientes? Sucedió lo mismo con Lescano también, tengo que decirlo. Con las autoridades salientes, sí, por supuesto que tenemos consejos y tenemos buenas prácticas, pero por supuesto que tenemos visiones encontradas en cuanto a... Respecto a los objetivos que se plantean para esta gestión, vos lo decías en el discurso de Asunción, los levantaste, las bases programáticas del Frente Amplio y las prioridades que se plantearon en la Plaza de Toros de Colonia. ¿Por dónde van? Mencionaste el turismo social como uno de los capítulos. Sí. Primero los dos andariveles donde nos vamos a mover son eso, ¿no? Base programática de prioridades para gobernar. Después tenemos por lo menos 4 ejes, 4 líneas de acción. El turismo social, que mencionaste tú, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tercero, todo lo que tiene que ver con el turismo receptivo, que estuvimos hablando recién, que es gran generador de ingresos. Y en esas son las líneas de acción. Y después la cuarta, no menos importante, es la presencia en territorio. Nosotros, una de las discrepancias que tenemos con la administración anterior es justamente la presencia en territorio. Especialmente quiero destacar que es un área en el que va a trabajar específicamente la subsecretaria Ana Claudia Caram, con esa impronta de territorio y presencia que nosotros queremos ver. ¿Qué quiere decir eso? Estar en el territorio, escucharlo. Nosotros a partir de que fuimos designados ya fuimos a territorio, fuimos a La Paloma, fuimos a Colonia, fuimos a Mercedes, a Fraivento, yo estuve en Tacuarembó, Ana Claudia ahora está en Salto, ayer estuvo en Salto, perdón, hoy está en Bella Unión. Escuchar a la gente, recoger de primera mano cuáles son las inquietudes de aquellos actores, por pequeños que sean en el sector turismo, nos tienen que comentar. O sea, no quiere decir una presencia para recibir turistas, sino una presencia de ir a los lugares para hablar con los operadores turísticos, con la gente que está vinculada al sector. Con los actores. Con los actores. Entendemos nosotros gente que estuvo muy desatendida en la administración anterior y quiere contarnos de primera mano cuáles son sus proyectos. Por ejemplo, yo estuve hace una semana en San Carlos. San Carlos es una población que tiene mucho para dar. No, por supuesto, le falta infraestructura hotelera, por ejemplo, pero sí tiene turismo de oportunidad, turismo de escapada, una cultura y una experiencia que se pueden transmitir a los turistas muy rica, y eso es lo que nosotros queremos tener la presencia en territorio, queremos escucharlo. Por supuesto que a todos no le vamos a dar solución, ni mucho menos, sobre todo porque tenemos una sábana muy corta, un presupuesto muy corto, que también lo habrás visto que lo mencioné en la Pasó el Asunción, mensaje en la Asunción. pero bueno, con lo que tenemos nos tenemos que arreglar. No, me queda la duda de cómo se define en concreto el concepto de turismo social. Perfecto. El turismo social es, o son, mejor dicho, todas las políticas que tratan de
acercar al turismo en tanto derecho humano a todas aquellas personas que no pueden acceder al turismo, tanto sea por razones económicas, sociales, de salud, etc. ¿Pero está apuntado al público uruguayo o Sí, claro, sí, necesariamente? Sí. Y va de la mano con el turismo interno. Es una política de turismo de alguna forma subvencionado para Sí, determinados claro. grupos de la población que no pueden acceder a él. Exactamente. Y ahí cómo se piensa profundizar en esa política en relación a lo que hay, porque algo ya se había construido. Claro, ¿esto es una innovación o ya había una línea que se había iniciado en el gobierno anterior? Hay una línea que se inició en el gobierno, en las administraciones del Frente Amplio, se continuó de determinada forma, con determinada impronta en la administración anterior y nosotros queremos darle nuestra propia impronta. Especialmente estamos hablando, por ejemplo, del turismo para adultos mayores. Eso está claramente estipulado. Lo más gráfico para ver el ejemplo de... Bueno, por ejemplo, nosotros si estamos hablando de turismo social, no queremos, entendemos, apoyar a todas las personas de la misma forma, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Queremos trazar franjas, apoyar más a quienes más lo precisan. Esa es, por ejemplo, una de las improntas. Y la otra es sumar a todos los actores que tienen que ver con el turismo social, BPS, sindicatos con sus colonias de vacaciones, etcétera. Hoy entendemos que es un agregado un poco eficiente, digamos, y ahí lo que vamos a hacer nosotros es convocar al Sistema Nacional de Turismo Social, que lo tenemos mandatado por ley, y en ese marco trabajar todos juntos. Y ahí, y lo pregunto desde el desconocimiento, porque no tengo claro cómo funciona hasta el día de hoy, uno piensa en el turismo, bueno, es una actividad que principalmente generadora de divisas, ¿no? Ese es el cometido, digamos, que tiene, me imagino, un ministro de Turismo, bueno, fomentar esa actividad. En el caso del turismo social, ¿cómo es que se termina subvencionando? ¿Hay alguna forma de que sea la propia actividad turística la que genera las actividades para poder subvencionar eso? O bueno, o es parte de rentas generales o Banco de Previsión Social, distintos mecanismos que terminan subvencionando eso. Ahí tenemos tres partes. Primero, el propio operador. El propio operador es el que reclama la desestacionalización del turismo, entonces el propio operador tiene que aportar lo suyo. Después, el turista. Si En ese caso, por ejemplo, en la medida que yo tengo una infraestructura que de repente funciona a tope en verano, pero la tengo libre en invierno, bueno, puedo dar ciertas flexibilidades que me permitirían además atraer más gente de la que llevaría si estuviera en otro momento de la temporada. Termino, me dejaste con el segundo dedo acá. Perdón. Y voy con lo tuyo. El segundo, por supuesto, es el turista y el tercero es el Estado. El Estado entendemos nosotros que puede ayudar a eso. Lo que tú estás hablando es ni más ni menos que tratar de cruzar las curvas de oferta y demanda. Hoy en día entendemos nosotros que en la baja temporada esas curvas no se cruzan. ¿Y cómo se cruzan? Con estímulo tanto a la oferta como a la demanda. Estímulo a la oferta, por ejemplo, es facilitar, por ejemplo, a través de la exoneración o la disminución de algunos impuestos, y el estímulo a la demanda son los subsidios directos que estábamos hablando de esta tercer pata que te decía yo, del Estado. En ese sentido, en el estímulo a la oferta, nosotros continuamos o prolongamos a partir del 30 de abril el descuento a los turistas residentes del 9% en restaurantes, servicios de alquiler de autos sin chofer, etc. Eso lo anunció el presidente en el primer Consejo de Ministros. ¿Hay más medidas de ese tipo, por ejemplo, la del descuento, que se puedan tomar para estimular la actividad? Ahora vamos por los no residentes. Los no residentes tienen una exoneración total del IVA en el alojamiento, eso es permanente. Eso es la base de, bueno, no queremos exportar impuestos esencialmente, ¿no? Y tienen una exoneración total en estos otros servicios que hablaba recién de restaurantes, catering, más alquiler de autos sin chofer, que va desde noviembre hasta marzo. Nosotros estamos estudiando junto con el equipo económico de poder hacer esa extensión a todo el año. La exoneración esa total a los no residentes todo el año. Todavía no lo tenemos decidido. De vuelta, hablando de cifras, tenemos que cuantificar cuál es el impacto fiscal. Entonces nosotros de turismo, y es una premisa que nos hemos tomado, no vamos a hacer ningún anuncio sin tener la anuencia del equipo económico y por supuesto del presidente. ¿Y tienen definido algún perfil de turista, quiero decir, no sé si innovador, pero por lo pronto complementario para salir a buscar o conquistar en estos 5 años en nuevos mercados turísticos? Sí, nosotros entendemos que el turista que vamos a buscar o que queremos buscar es de Brasil, especialmente. Tenemos cifradas esperanzas que pueda crecer los turistas brasileños, especialmente de San Pablo al sur, digamos. Es una población que igualmente
tiene un peso importante en la composición de los turistas extranjeros a nuestro país, por lo menos hasta el momento. Sí, por supuesto. Hoy explican cerca del 20% del turismo receptivo. Bueno, queremos que eso crezca. ¿Y tienen marcada alguna meta en ese sentido? ¿O es muy apresurado? Es muy apresurado porque primero tenemos que ver cuáles son los primeros movimientos, cuáles son las reacciones de esos turistas y en base a eso trazar las proyecciones. Pero tenemos cifras de esperanza que podamos crecer ahí. El ministro Done, ¿qué les ha pedido? Porque la gran apuesta de este gobierno es que el Uruguay crezca más, digamos, para atender las demandas sociales que tiene el país y inevitablemente está ya sobreanalizado que el margen de subir impuestos, por ejemplo, es muy acotado. En fin, no hay muchos otros caminos que hacer que el Uruguay crezca más, lo ha dicho Done muchas veces. Y el turismo es una gran palanca, digamos. ¿Les ha pedido algo concreto? ¿Hay objetivos concretos trazados en ese sentido? Bueno, nosotros hoy en día el turismo explica entre el 5 y el 6% del PBI. Nosotros históricamente hemos alcanzado otras cifras, hemos llegado en el 2017, el 8% del PBI lo explicaba el turismo. Entonces tenemos antecedentes de crecimiento, esas son nuestras bases, digamos, ¿no? O sea, el sustento histórico de por qué nos afirmamos, sobre todo cuando hicimos el discurso de Asunción, de que entendemos que pueden venir algunos de los puntos de crecimiento que el país necesita por el turismo, es el sustento histórico que tenemos. Por supuesto que nosotros, para ir a buscar esos turistas que, por ejemplo, del sur de Brasil, que estaba hablando ahora, tenemos que ser lo más inteligente posible con el presupuesto menguado que tenemos, ¿no? Más allá de que nosotros estamos hablando que respecto al 2019, el presupuesto de nuestra cartera, en términos reales, descendió un 26%. Entonces, hubo una desatención presupuestal en la administración anterior respecto al turismo. Y nosotros ahí tenemos que, por lo menos, hacer énfasis de vuelta en 3 aristas, otra vez el número 3. En la consolidación de los productos turísticos que vamos a ofrecer en el exterior, la capacidad de crecimiento de demanda que tenemos en donde vamos a hacer la promoción, y, por supuesto, la oferta que tenemos en base a esos productos. Es decir, de nada vale que nosotros vayamos a hacer una promoción en el sur de Brasil de un producto que no está medianamente consolidado y a su vez no tiene la oferta suficiente como para aguantarlo, ¿no? Y llamo de cierre, ¿cómo analizan el escenario regional e internacional para, bueno, poder aumentar la llegada de turistas no residentes? Pensando, bueno, venía hablando de Brasil, pero es verdad que Brasil en este momento no parece ser el mejor lugar para mandarnos turistas, más bien parece ser un lugar donde nosotros terminaríamos enviando turistas, por lo menos en el corto plazo. Argentina ha mejorado, pero quizás el impacto más fuerte ya lo tuvimos en esta temporada pasada. Hay que ver si se repite ese crecimiento, se mantiene más o menos así como para una temporada siguiente. No sé cómo analizan el resto de los países de la región para también captar turistas de ahí. ¿Cuántos minutos me quedan para Uno. Bien, trataré de ser lo más breve posible. Vuelvo al principio. Cuando analizamos cifras tenemos que ser lo más serio posible y tratar de explicar esas cifras o tratar de explicar las variables que explican, valga el juego de palabras, esas cifras. Nosotros tenemos la gran ventaja en el Consejo de Ministros de tener tanto a Gabriel como a Martín, Odón y Valcorba, que nos iluminan en cada Consejo de Ministros con la situación coyuntural. Dicho sea de paso eso, nosotros entendemos que Brasil, el sur de Brasil, es tan grande y tan vasto y heterogéneo que a pesar de esos movimientos coyunturales hay un nicho de mercado que es el que puede seguir viniendo. Respecto a la Argentina, veremos. Hacer proyecciones respecto a Argentina es muy aventurado. Hago mías las palabras del presidente Mujica. Están los libros de economía que explican la economía y están los libros de economía que explican la economía argentina. Entonces es complejo hacer proyecciones ahí. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Pablo Menoni, ministro de Turismo, muchas gracias por venir. Un placer recibirlo. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Hacemos